vamos a exponer el tema para nuestra persona, el grupo de líderes. El tema que nos toca a nosotros es los pecados sin confesar obstruyen nuestra comunión con Dios. ¿Amén? Y voy a dejar la primera parte de la hermana Solange. Comunión con Dios, 1 Corintios 1, versículo 9. Fiel es Dios, por lo cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Es un vínculo íntimo y personal entre el ser humano y su Creador. Se logra mediante la oración, estudio de la palabra y la obediencia. Impedimentos para una comunión con Dios. Impedimento para una comunión con Dios. El impedimento uno que tiene para tener la comunión con Dios siempre será el pecado. Pero, ¿qué es el pecado? Lo vemos en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17, dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero para esto nosotros debemos confesar nuestro pecado, o sea, reconocer y declararlo en la comunión con Dios. Y esto lo vemos en el libro de Salmo 32:5. Dice: ni el pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Dios bendiga a la Iglesia de Cristo. Yo voy a leer acerca del fruto en la confesión y arrepentimiento. Ese punto hace referencia que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Dios nos sana. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, primeramente debe haber ese arrepentimiento de todo lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos que tener eso de corazón y de lo profundo de nuestro ser, sacarlo y no guardarlo, porque eso nos va a ayudar a ser sanados, tanto física como espiritualmente. Y Dios nos va a bendecir grandemente. En Salmos 32:5 nos dice: mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces nosotros no tenemos que encubrir ningún pecado que tengamos, porque nosotros no vamos a ser restaurados ni a recibir bendición de parte del Señor. Más bien, como dice el Proverbio 28:3, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces nosotros vamos a alcanzar la gran misericordia de nuestro Dios al confesar nuestros pecados. Amén. Seguimos con el siguiente punto, le damos a nuestra hermana Marta. Gloria a Dios. ¿Qué pasa con un pecado que no se ha confesado? Pues comenzamos a construir barreras para nuestra comunión con Dios. Falta de crecimiento espiritual. Pues la barrera que nos ponemos, pues cuando nosotros hemos cometido algún pecado o hemos ofendido a alguien, no hemos pedido perdón, pues no prosperaremos, dice la palabra del Señor, porque aquí dice: el que encubre sus pecados no prosperará, dice el Señor, más el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces, si nosotros dejamos esos pecados que estén ocultos, y dice que nos volvemos hipócritas, porque dice que la hipocresía es un pecado oculto. Entonces, pues, no hemos confesado, no le hemos pedido perdón a la persona que le hemos ofendido, pero si nosotros practicamos aquello de que confesamos, nos prosperaremos, dice el Señor. Entonces, vamos a avanzar y hacemos que esa barrera se quite y la presencia de Dios fluya en nuestras vidas. Y también hay crecimiento espiritual. Podemos avanzar en el crecimiento como en el conocimiento del Señor.
que pudiera pedir perdón a alguien, que yo me sentí ofendida, pero dice que muchas veces le dijo el Señor a Pablo, dice que el ofensor pues a veces no pide perdón, pero el ofendido tiene que pedir perdón al que haya, o sea, al que lo haya ofendido. Entonces, aquello me pasó a mí en este día y me siento mejor, gracias a Dios, porque era como un peso y eso que llevaba un dolor de espalda, y en este día me siento libre, me siento como ese peso como que se me ha ido, porque me sentía así mal, ¿no? Muchas veces no digo porque no es porque uno ofenda a la persona, sino que más bien porque se sienta ofendido y uno tiene que ser